Hay algo que casi nunca cuento, no porque suene pequeño, sino porque es la historia, y no la historia de un día en que todo cambió. No hay un portazo, ni una maleta, ni una frase que lo resuma todo. Es la historia de algo mucho más silencioso. La cantidad de veces que volví, que justifiqué, que minimicé, y de lo que pasó al día, bueno, realmente no fue un día, fueron muchos en que dejé de hacerlo. Hoy te quiero contar eso porque si tú también has vuelto, justificado o minimizado más veces de las que te gustaría admitir, quiero que sepas algo antes de seguir escuchándome. Eso no te hace débil, te hace humana y hay un punto en el que puedes dejar de repetir el patrón. Soy Dayami Alea, psicóloga experta en autoestima y relaciones, y esto es Sé tu propia heroína, el podcast para mujeres que están listas para dejar de sobrevivir y empezar a decidir. Hoy el episodio se llama Mi historia, el día que me di cuenta que era yo. Y como te decía, no es un solo día. Es esto, cómo se ve por dentro el proceso de dejar de esperar que alguien cambie y empezar a mirarte a ti. Antes de iniciar con el episodio, te quiero contar que a mí también me cuesta mostrarme vulnerable y que hoy me tocaba grabar el podcast donde tengo que contar mi historia o parte de mi historia, y ¿saben qué? Amanecí resfriada. Así que si me sienten un poco afónicas, si de momento tengo que toser o algo así, quiero que me disculpen, pero no quiero dejar de hacerlo porque sería que mi miedo pueda ganar. Entonces esto también es un reto para mí, el decir y el de tomar la decisión de hacerlo aún con miedo, aún cuando me cueste, aún cuando no quiero mostrarme vulnerable, pues no pasa nada. Aquí estamos. ¿Y qué te puedo decir? El patrón no se ve hasta que se nombra. Durante mucho tiempo mi patrón fue esto. Algo pasaba, me dolía y en lugar de quedarme con ese dolor, lo justificaba. No fue para tanto, capaz lo malinterpreté, seguro que está pasando por algo. Y entonces volvía a la conversación, volvía a darle beneficio de la duda, volvía a poner mi energía ahí. Y lo que nadie te dice es que ese patrón no se ve mientras estás adentro de él, se ve después, o casi nunca porque está diseñado para no verse. Cada vuelta tenía su propia explicación, su propio esta vez es diferente, y por separado cada una sonaba razonable. Entonces, si conoces este patrón en ti, el de volver a justificar, minimizar, no es porque seas ingenua, es porque cada vuelta individual tenía sentido. El problema nunca se ve en una vuelta, se ve en la suma de todas ellas. ¿O alguna vez has escuchado en una amiga o te ha pasado a ti el de no, porque esta vez va a ser diferente, él dijo que va a cambiar, él me pidió otra oportunidad? Y lo que cambió realmente no fue un evento, fue una decisión que dejé de tomar. No hubo un día en que decidí algo nuevo, hubo un día en que dejé de hacer algo que llevaba haciendo durante mucho tiempo. ¿Y saben qué fue? Dejé de justificarlo, dejé de esperar que cambiara. Y quiero que escuches bien esa frase, porque no es lo mismo que decidí dejarlo o decidí ser fuerte. Es mucho más simple y mucho más real que todo eso. Un día, frente a la misma situación de siempre, simplemente no hice el movimiento automático. No busqué la explicación que lo hiciera aceptable. No me dije, dale otra oportunidad. Solo no lo hice. Nada se sintió dramático. No hubo claridad total ni paz instantánea, pero algo por primera vez fue distinto. Y yo sé que duele tomar la decisión, sé que el corazón se siente que se está desgarrando, que se está partiendo al medio, pero desgraciadamente para poder salir de ese patrón hay que tomar decisiones, porque es en automático. Mientras que estás dentro no te das cuenta. Y si tú también llevas tiempo esperando que algo cambie en otra persona o en una situación, el primer paso real no es dejarlo de golpe, es por primera vez simplemente no hacer el movimiento automático. Una sola vez. Eso ya es diferente. Por primera vez no justifiques, no minimices, no busques una explicación. Por dentro y por fuera, la misma brecha que tú conoces.
Algo que quiero que sepas, todo esto pasaba mientras yo seguía funcionando. Seguía estudiando, seguía trabajando, seguía mostrándome capaz, seguía sosteniendo lo que no tenía que sostener. Por fuera nada se notaba. ¿Te resuena eso? ¿Te has visto en esa situación? ¿O conoces a alguien que ha estado en esa situación? Y esa es exactamente la brecha de la que hablamos tanto en este podcast. La que tú probablemente conoces de primera mano y esa distancia entre lo que proyectas hacia afuera y lo que cargas por dentro. Yo no fui la excepción a esa brecha, la viví. Y por eso puedo hablarte de ella, no solo como psicóloga, sino como alguien que estuvo exactamente en ese lugar incómodo, funcionando por fuera y procesando por dentro. Quiero decirte que en algún punto de mi vida, a mí también me humillaron. Yo también sentí dolor. Yo también me minimicé. Yo también elegí a otras personas por encima de mí. Y claro, y también me he cuestionado cómo yo, que seguro conoces esto, cómo yo, estudiando psicología, pude caer en eso. Cómo yo no pude ver ese patrón o no pude identificar que esa persona me estaba manipulando o que esa persona me estaba humillando. ¿Cómo yo permití eso? ¿Te resuena esto? Porque muchas veces cuando somos profesionales caemos en eso, en darnos con el látigo. Como yo no pude darme cuenta que era una persona narcisista, como yo no pude ver ese patrón, como yo no pude darme cuenta que no me estaba eligiendo, que estaba eligiendo a las demás personas sobre mí. Y no quiero que hagas eso, porque eso no te va a ayudar. Quiero que, por primera vez, salgas del patrón automático, no haciendo nada. Identifica qué haces siempre cuando estás en esa situación. Y no te voy a decir, toma la decisión, déjalo ya, vete, no vuelvas. No, por primera vez, no hagas nada. Ponte en modo observador. No te cuento esto para que sientas lástima, ni para que pienses, ay, pobre. Te lo cuento porque si tú sientes esa misma brecha, hoy quiero que sepas que la persona que te está hablando la conoce desde adentro. Y no solo desde un libro. Y hoy te quiero contar lo que aprendí y hago distinto ahora. Lo que aprendí de todo este proceso de volver a justificar, minimizar y eventualmente dejar de hacerlo es que el cambio real no necesita ser ruidoso. No necesitas un anuncio ni una versión nueva de ti de la noche a la mañana. Necesitas simplemente una vez en que no repites el patrón. Hoy cuando trabajo con mujeres que están en este proceso, no les pido que se transformen de golpe, les ayudo a identificar exactamente ese momento en el de la justificación automática y tener algo distinto que hacer ahí, porque ese es el punto donde realmente se puede intervenir. No en la decisión grande, no en la pequeña, repetida, silenciosa, no. Es simplemente poder identificar cuándo estoy ahí en ese patrón automático, en ese justificar, qué me cuento, qué historia me cuento ahí y poder cambiarlo. Si llevas tiempo sintiendo que deberías poder con esto sola, quiero decirte algo. No es que te falte fuerza, es que el patrón automático es exactamente eso, automático. Y lo automático no se cambia con voluntad, se cambia viéndolo, nombrándolo y teniendo algo distinto que hacer en ese instante, en ese momento exacto, en ese instante. Quiero que respondas hoy estas preguntas. ¿Cuál es para ti ese movimiento automático, el que haces sin pensar cuando algo duele? ¿Y qué pasaría si la próxima vez simplemente no lo hicieras? Bueno, si esta historia te resonó, te invito a mi comunidad gratuita en School. Se llama igual que este podcast y Sé tu propia heroína. Y es un espacio donde seguimos hablando de esto, de los patrones automáticos, de las pequeñas decisiones que van cambiando todo y de cómo acompañarnos en este proceso sin tener que aplicarle nada a nadie. El link lo vas a encontrar en la descripción del episodio y espero verte ahí para juntos seguir trabajando y seguir creciendo. Gracias por escucharme hoy. Disculpa si estaba un poco afónica, por dejarme contarte algo real y recuerda,
Tú eres la heroína de tu historia y no necesitas un príncipe azul que te salve, ni siquiera de tus propios patrones. Eso también lo puedes cambiar tú, un día a la vez. Hasta el próximo episodio.